Qué bueno saludarles a todos. La clase de hoy es sobre el Armagedón. Ya hemos enviado la clase para que todos la tengamos allí en nuestras notas. Así que, ¿qué es el Armagedón? Permítanme impartir la clase y luego abro el micrófono para preguntas, respuestas, comentarios, etcétera, ¿no? ¿Qué es el Armagedón? Esa es la clase de hoy en el tema de escatología general. ¿Cómo entender el Armagedón? Para entenderlo, tenemos que ver la porción bíblica, la única porción bíblica en donde se habla del Armagedón. ¿En dónde se habla del Armagedón? Apocalipsis capítulo 16, los versículos 12 al 16. Quiero decirles, hermanos, que la batalla que conocemos como la batalla del Armagedón se menciona una sola vez en las Escrituras, pero se hace alusión a ella en otras partes de la Escritura. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo se genera? Cuando el ángel del Señor, el sexto ángel, abre la sexta copa de la ira de Dios sobre la humanidad. Así que si tienen su Biblia a mano, pueden abrirla, ya que es un estudio. Así que abran la Biblia, Apocalipsis 16, 12 al 16, para comprender qué es el Armagedón, para entender qué significa. Leo para ustedes, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Escuchen esto. Primero, ¿qué pasó? Se secó el río Éufrates. Fíjense, punto número 1, se secó el río Éufrates. Punto número 2, Juan, que escribe el Apocalipsis, dice que vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, del falso profeta. Hay 3 personajes ahí: dragón, bestia y falso profeta. ¿Y qué vio salir? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ok, vamos en orden. Primero, se secó el río Éufrates. Segundo, hay 3 personajes: dragón, falso profeta y la bestia. Tercero, Juan mira que de esos 3 personajes salen espíritus inmundos, salen como ranas de sus bocas. Voy al versículo 14. Estos espíritus, dice, son demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Fíjense, cuarta cosa que pasa es que las ranas que salen de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia, esas ranas se van a todos los reyes, a todos los gobernantes, a todos los presidentes de los países de toda la tierra, dice. Ok. ¿Y para qué van? Para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense que cuando uno entiende la porción que está viendo, casi se explica solita. He aquí yo vengo como ladrón, dice el versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok, hermanos. Fíjense lo que pasó ahí. Presten atención de nuevo al asunto que estamos viendo, porque estamos detectando qué es el Armagedón. Ok, vean lo que pasa en la porción de Apocalipsis 16, 12 al 16. Primero, lo que está pasando es que el río Éufrates se va a secar. El sexto ángel derrama su copa, ¿sobre dónde? Sobre el río Éufrates, y este se seca. Segundo, 3 personajes: dragón, que es el diablo, que el Señor lo reprenda; falso profeta y la bestia. Tercero, de esos personajes salen espíritus inmundos de sus bocas como ranas. Cuarto, esas ranas van a todos los presidentes de los países del mundo. Quinto, los presidentes influenciados por las ranas, que son demonios, que es el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, van a llevar a sus ejércitos hacia la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Quinto, todos los ejércitos se reúnen en el corredor, que es el río Éufrates, que estará seco, que estará convertido en un corredor, y todos van a tratar de luchar, según ellos, contra Israel. Pero realmente la lucha la tendrán contra el Señor. Comprendemos entonces el pasaje clarísimo, ¿no? El Apocalipsis clarísimo cuando uno empieza a entenderlo y no lo lee de corrido, porque a veces uno lee de corrido los pasajes y no, así como narrar un partido de fútbol, ¿no? No, hay que tomar calma y descifrar el pasaje. El pasaje solo prácticamente se está explicando. Ok, este juicio de la sexta copa, hermanos, se derrama sobre el río Éufrates y hace que el río se seque por completo. El río Éufrates se seca
y cuando se seca se convierte en un extenso camino, un camino muy plano. El río Éufrates es muy ancho y muy grande, muy largo, ¿no? Bueno, este río sirve como frontera entre Israel y todos los países orientales, ¿no? ¿Cuándo se delimita esa frontera? Cuando vamos a Josué 1 al 4, podemos ver que el río Éufrates es la frontera. Josué 1 al 4 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, escuchan, mi siervo Moisés ha muerto, y ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. ¿Desde dónde? Escuche, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Así que desde el desierto hasta el río Éufrates es el límite, es la frontera. El río Éufrates divide a Israel con todos los países del Medio Oriente. Por eso es que se va a convertir en un camino cuando el sexto ángel, derrame la sexta copa de la ira de Dios. Ok, ese camino va a permitir a todos los ejércitos del mundo pasar caminando por el río Éufrates. Ejércitos de Asiria, Babilonia y todos los del imperio medo-persa. Ellos ni cuenta se darán. Los ejércitos no se darán cuenta que están caminando para pelear contra Dios. Ellos pensarán que están caminando para pelear contra Israel, pero no, están preparándose para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, en ese momento Juan, que escribe Apocalipsis, dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Hermanos, escuchen, porque aquí hay algo interesante. Ustedes saben que en el Evangelio nosotros tenemos la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad per se, con esa palabra, nunca se menciona en las Escrituras. No van a encontrar ustedes una escritura que diga la Trinidad, ¿no? Pero sí van a encontrar escrituras que mencionan a las 3 personas divinas en un solo Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero el diablo, como es un imitador, el diablo copia todo, que el Señor lo reprenda. El diablo también tiene su propia diabólica trinidad. ¿Y quién es este? El diablo, Satanás, ¿no? Luego, ¿quién otro? El anticristo, que es la bestia. ¿Y quién otro? El falso profeta. ¿Y a quiénes está Satanás imitando? Dios el Padre lo imita Satanás, que el Señor lo reprenda. El Hijo, Jesucristo, está imitado por el anticristo, la bestia. El Espíritu Santo está imitado por el falso profeta. Así que hay una diabólica falsa trinidad, que el Señor los reprenda. Esta diabólica falsa trinidad se menciona en el versículo, en el pasaje leído, y dice Juan: yo vi salir de ellos, de adentro de ellos, espíritus inmundos a manera de rana, y luego lo explica que son demonios. Muy bien. Y luego dice: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Eso qué quiere decir? Sin darnos cuenta. Un ladrón viene y nos roba el teléfono, nos roba el auto, nos roba en la casa, nos roba en cualquier lugar sin darnos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta cuando el ladrón llega, porque ya tenemos que levantar la mano y que se lleve lo que pide para no ser asesinados. Nosotros, no. Muy bien. Hermanos, esto es lo mismo que el apóstol Pedro vio en la visión cuando escribía la carta también, segunda carta de Pedro 3:10. Y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo será? Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo ocurrirá todo esto. Nosotros no sabemos cuándo será la batalla que se tipifica como del Armagedón. Que ya les voy a decir, no se llama la batalla del Armagedón, se llama la batalla del gran día de Dios. Pero el valle es el valle del Armagedón. Así que nosotros no sabemos, pero Pedro dice: bienaventurado, dice 2 Pedro 3:10, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos,
este lugar donde se desarrollará la batalla del Armagedón, ¿no? Esta reunión donde estarán todos los ejércitos del mundo contra Israel se llevará a cabo en ese lugar, en ese sitio que se llama el Valle de Megido. El Valle de Megido. Y en hebreo, Megido se llama Armagedón. El texto mismo lo está diciendo, ¿no? El texto mismo lo dice, pero veamos el versículo 13 y 14 de Apocalipsis capítulo 16. ¿Les parece? Vean esto. Apocalipsis 16, 13, 14 dice: tres espíritus inmundos a manera de ranas, espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a todos los reyes del mundo entero, y ahí está el nombre de la batalla, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Así se llama la batalla. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿En dónde será? En el valle de Armagedón, en el valle de Megido. Entonces, por eso le decimos la batalla del Armagedón, porque será la batalla del valle del Armagedón, pero la batalla es del gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, nosotros no tenemos que tener temor de todo esto. Pero como les dije hace un momento, ¿cuándo será? Ahora sigamos adelante. Sigamos adelante para ver si descubrimos cuándo será. En el valle de Megido, en el valle del Armagedón, Joel 3.2 ya lo menciona. Y es que Joel 3.2 dice: reuniré a todas las naciones. Por eso les dije, la palabra Armagedón no aparece en otro punto de la Biblia, solo en Apocalipsis 16. Pero en Joel podemos ver, Joel 3.2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Más adelante en los versículos 12 y 14 encontramos palabras similares. Joel dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y luego dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Hermanos, hay mucha alusión en la Biblia a esta batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Vean Apocalipsis 19, 11 al 20. También se usa la misma terminología para hablar de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Zacarías 14, 1 al 4 también profetiza esta época de esta batalla. Así que, hermanos, Armagedón es el lugar donde muchas naciones se reunirán y se prepararán para pelear contra Israel, según ellas, pero no sabrán que es contra el Dios Todopoderoso. Desde allí, los ejércitos marcharán a Jerusalén para enfrentarse con el mismo Señor Jesucristo. Y por supuesto, Cristo los vencerá. Hermanos, Apocalipsis 19, 11 al 21 dice que una batalla final ocurre en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuándo será la batalla del Armagedón, pastor? Pastor, ¿cuándo será? Será al final de la tribulación. La batalla del Armagedón será cuando ocurra la segunda venida de Cristo, cuando Cristo conquistador derrote a las fuerzas del anticristo. Consideramos que se trata de una descripción de la batalla del Armagedón, del Apocalipsis 16, lo que habla Apocalipsis 19. No puede haber otra batalla previa a cuando Cristo derrote a todos los ejércitos de la tierra. No puede haber una batalla previa, así que la batalla del Armagedón no es la Tercera Guerra Mundial. La batalla del Armagedón no es la Cuarta Guerra Mundial, si es que existiera una Cuarta Guerra, que no lo creo. Que yo creo que la Tercera Guerra Mundial se va a desatar, y cuando se desate la Tercera Guerra Mundial, los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero en especial el cuarto jinete, que le quita la vida a una tercera parte de la población, ese cuarto jinete va a estar en su apogeo máximo. Pero esa no será la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón tiene que ser, ¿cuándo?
El mismo pasaje ya lo dijo. Cuando el Satanás, el dragón, el anticristo, la bestia y el falso profeta se pongan de acuerdo. Y ese acuerdo, esa trilogía satánica, salgan los demonios, tipificados por Juan como ranas, a conquistar la mente de los presidentes del mundo, de los reyes de la tierra. Y eso será cuando el anticristo ya esté en funciones, cuando esté el falso profeta en funciones. Esto tiene que ser al final, hacia el final de la tribulación. Hermanos, Apocalipsis 16 dice: vi el cielo abierto y delante de mí un caballo blanco, cuyo jinete se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como fuego ardiente y en su cabeza hay muchas coronas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce salvo él mismo. Está vestido con una túnica bañada en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Y le siguen ejércitos de los cielos montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Pisará el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y dice: y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena, a la gran cena de Dios. ¿Cuál es eso? La batalla del Armagedón, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de jinetes, carnes de todos, libres y de esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada del que salía de la boca del que montaba caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios, hermanos. Cristo vencerá a todos los ejércitos de la tierra que estén influenciados por esos espíritus inmundos de demonios a manera de ranas que salen de la boca del anticristo. El anticristo, el falso profeta, guiados por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, estarán congregando a todos los reyes de la tierra, y ellos no sabrán que Dios está congregando a todas las aves para una gran cena, para un gran banquete con carne de reyes, de soldados, de niños, de grandes, etcétera. Hermanos, esto será un evento espantoso, pero tú y yo no tenemos que tener temor, porque tú y yo estamos del lado del campeón, del lado del vencedor, del lado del que montaba el caballo blanco. Tú y yo estamos del lado del que llevaba la espada aguda que salía de su boca, y esa espada es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios, y si estamos cimentados en la palabra, no tenemos que tener temor. Al final de la clase, en conclusión, Armagedón es el nombre del valle de Megido, y el mismo texto dice que en hebreo se le llama Armagedón. Armagedón, ese valle del Megido, ha sido famoso por batallas. La victoria de Barak sobre los cananeos de Jueces 4:15 se llevó a cabo ahí, en el valle de Megido. La victoria de Gedeón sobre los madianitas, Jueces 7, se llevó a cabo ahí. Armagedón también fue escenario, ese valle de Megido también fue escenario de grandes tragedias. La muerte de Saúl, el rey Saúl, y sus hijos. 1 Samuel 31:8 se llevó a cabo ahí. La muerte del rey Josías, 2 Reyes 23, 29 a 30, 2 Crónicas 35, 22, se llevó a cabo ahí. Así que, en la clase anterior vimos las 4 maneras de interpretar Apocalipsis, las 4 perspectivas del Apocalipsis. Y la perspectiva que vamos a tomar para nuestro estudio escatológico es la futurista. Y este es el primer tema de escatología, el Armagedón, porque las clases pasadas fueron la introducción. Así que, como estamos en un punto de vista futurista,
para los futuristas. Y se los puse ahí en la clase de hoy con un color corinto, ¿no? O morado, no sé, lila, fucsia, qué sé yo, qué colores. Según la interpretación futurista del Apocalipsis, la batalla del Armagedón será una batalla real en el futuro. ¿Cuándo será? Cerca del final de la tribulación. Las influencias demoníacas harán que los reyes de la tierra reúnan a sus ejércitos en un gran ataque contra Jerusalén. El anticristo dirigirá la batalla. Jesucristo regresará a la tierra con sus ejércitos del cielo. Sus pies estarán posando sobre el monte de los olivos. Jesucristo derrotará las fuerzas del mal. Arrojará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Atará a Satanás y establecerá su reino en la tierra. El Armagedón. El Señor Jesucristo estará pisando el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y por eso se llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes estarán en ese momento en escena? No lo sabemos. ¿Cuánto falta para el Armagedón? No lo sabemos. ¿Cuándo será? Sí lo sabemos. Hacia el final de la tribulación, cuando el anticristo, el falso profeta, ya estén en escena. Hermanos, yo abro la oportunidad para que conversemos. Esta es una clase. Primero la exposición mía y luego la conversación. Pero antes de la conversación, quiero que le presten atención a las últimas líneas de la clase enviada, porque la tarea para la otra semana es consulten cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son los 4 jinetes? Consulten todo lo relacionado a los 4 jinetes del Apocalipsis para que podamos tener una clase fantástica. Si ya están en escena mundial, si todavía no, ¿quiénes son? Si todavía no, ¿cuándo estarán en escena mundial? Etcétera. Hermanos, que Dios les bendiga. Abro la oportunidad para que cualquiera que quiera participar, en orden, por favor, levantemos la manita y en orden, por favor, nos dice si quieren participar. Amén. Adelante, hermano Ernesto Jordán. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Solo como un dato histórico y geográfico, el Valle de Megido o Armagedón tiene una distancia de 30 kilómetros por 25 kilómetros. Tiene en sí 750 kilómetros, en los cuales han calculado que pueden caber 200 millones de soldados para la batalla final. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Ernesto Jordán. Y se especula mucho, de acuerdo al dato que está dando hermano Ernesto, se especula mucho que el único país del planeta que podría tener 200 millones de soldados es China, ¿no? Se especula, pero también recuerden, ¿qué país ya superó a China en población? ¿Alguien puede recordar? ¿Qué país acaba de superar a China en población? ¿Ah? La India, muy bien. Entonces, se especulaba que la China podría llegar a tener para esa época 200 millones de soldados en su ejército. Pero ahora también se especula, puede ser la India. Pero ahora la especulación, digamos, deja de cobrar sentido cuando vemos el pasaje bíblico de Apocalipsis 16. La copa número 6, el sexto ángel. Cuando se seca el río Éufrates, está clarísimo que dice que las ranas, que son demonios, que salen de la boca del anticristo. O sea, lo que quiere decir Juan es que el anticristo se va a poner en los medios de comunicación y va a convocar a todos los reyes de la tierra y ellos van a llevar a sus mejores ejércitos. Y en esta llevada de mejores ejércitos puede ser un ejército completo de 200,000 soldados que caben en esos 750 kilómetros de extensión del río Éufrates. ¿Alguien más, queridos? Qué lindo todo. ¿Alguien más? Es cierto que ya se está secando el río Éufrates porque he visto algunos ahí documentales o noticias Sí. sobre esto. Gracias, hermana
Eneida, gracias. De hecho, tengo una prédica que yo impartí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Solo para su conocimiento, vamos a ver el río Éufrates. Andri Carías, el río Éufrates, dice, la impartí hace 7 meses, la prédica. Dice, el río Éufrates se seca, Gog y Magog despiertan. Si usted puede buscar esa prédica en YouTube, sería genial, fantástico. Pero no solo la prédica tiene datos, sino que también las noticias tienen datos. Hermanos, es que el Apocalipsis lo tenemos a flor de piel. De hecho, una de las clases que vienen estas semanas se llama ¿en qué parte de la profecía creen ustedes que estamos viviendo ahora? Pero el Apocalipsis ya lo estamos viviendo, no a gran escala. Y no quiero adelantarme a la clase del otro martes porque voy a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero ya estamos viviendo eso. Así que, hermana, para responder su pregunta, ya el río Éufrates se está secando. Así como se está secando aquí en Guatemala, nuestros ríos, así como en Estados Unidos el Mississippi va bajando su caudal, etcétera. Pero el río Éufrates se está secando y en este momento de la batalla del Armagedón se secará por completo. Adelante, hermana Rosalinda. Sí, mi pregunta es porque dice, muchos piensan, ¿verdad? Que habrá hambre, pestes, estamos hablando de la clase que viene, según dice usted, Sí. hambres, pestes y todo, pero todos piensan que eso va a ser a nivel mundial. Entonces, para esclarecer, va a ser eso en unas partes, va a ser una cosa, en otras partes va a ser otro acontecimiento, o cómo va a ser. Buenísima pregunta, hermana Rosalinda. Y lo vamos a ver en la clase de la otra semana, los 4 jinetes del Apocalipsis, porque justo usted ha mencionado ahí 3 de los 4 jinetes, ¿no? Hambre, peste y muerte y guerra, ¿no? 3 de los 4 jinetes los ha mencionado ya. Pero bueno, lo veremos en la clase de la semana siguiente. Lo que les digo es lo que le dije anteriormente, hermana Rosalinda. Ya estamos empezando a vivir el Apocalipsis. Es que el Apocalipsis empezó a vivir desde la época de Juan, cuando Juan le envía el mensaje a las 7 iglesias. De ahí empieza, ¿no? Pero ahora estamos viviendo ya como en los dolores de parto, como a la etapa inicial. Respondiendo a su pregunta, ¿las pestes, el hambre y todo esto será a nivel global? Sí será a nivel global. ¿Todo el mundo sufrirá igual? No. El África Central no sufrirá igual que Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene recursos económicos y naturales y de todo. Rusia no sufrirá igual que Latinoamérica. Rusia tiene gran extensión territorial, es el país más grande del mundo en territorio, seguido de Canadá. Así que ellos no sufrirán tanto porque tienen su propia agricultura, sus propios recursos, su gas, etc. Latinoamérica sufrirá más que Rusia. África Central sufrirá más que Estados Unidos, etc., ¿no? Habrá variedad de sufrimiento, como lo es hoy día. El hambre, por ejemplo, hoy se mueren 11 niños de hambre cada minuto que corre del reloj. 11 niños por minuto de hambre, desnutrición, etcétera, en el mundo. Pero no se mueren en Estados Unidos, no se mueren en Latinoamérica todos esos 11 niños. Se mueren en latitudes de pobreza extrema, ¿no? Así que así será, pero será más agudizado, más acentuado. Hermano Ernesto Jordán, adelante. Solo para una aportación, hermanos. Sí, hermano. El río Éufrates se está secando con parte del río Tigris por las represas que están haciendo en Turquía. Entonces ellos están haciendo unas represas para mantener la fluyente del agua, el caudal del agua. Y entonces ellos indirectamente, sin saberlos, están provocando que se seque el río Éufrates, pero abriendo a la profecía bíblica, cumpliéndose en ella. Amén. Y hermano Ernesto, miren, ha dado una clave. Hermanos, presten atención aquí, porque esto que hermano Ernesto ha dicho es importantísimo. A ver, ¿cómo viene un bebé al mundo? Por el acto sexual de un hombre y una mujer, se da un embarazo, se esperan 9 meses en los casos normales, y a los 9 meses la mujer va al hospital o la comadrona llega a la casa y hay un bebé. Y alguien dice, esto fue una cosa natural. Apaguen los micrófonos, porfa. Dicen, esto fue una cosa
Apaguemos los micrófonos, por favor, hermanos. Y entonces la gente dice, esto fue una cosa natural, que un bebé vino al mundo por la unión de un hombre y una mujer, un acto sexual, esperaron 9 meses de embarazo y bla, bla. Pero no, todos sabemos que viene un bebé al mundo por obra y gracia del Señor, porque el Señor así lo permite. Si no, no hubiera bebé. Exactamente lo que ha dicho hermano Ernesto. El río Éufrates se está secando por las represas que están haciendo entre Asia y Europa, ¿no? Que es todo el Mediterráneo, esa parte de Turquía. Entonces, aparentemente se está secando porque le están sacando el agua a propósito. Pero todo este a propósito humano, entre comillas, es porque la Biblia se está cumpliendo. Así que todo lo que pasa, hermanos, en el planeta lo podemos ver como humanos, pero es porque la Biblia se cumple. Hermana Karina de Jordán hasta Tecate, México, frontera con San Diego, California. Adelante. Buenas noches, pastor. Solo con una pregunta, pues, bueno, según viendo yo aquí un esquema que tengo, las copas, las 7 Sí. copas, se van a hacer antes del Armagedón. Esa es mi duda. Hermanos, igual que los 4 jinetes del Apocalipsis, yo no pretendo tener la verdad absoluta. Oyen, por favor, si alguien tiene otra opinión, igual me va interrumpiendo. Y esta es una clase para participar. Pero al igual que los 4 jinetes del Apocalipsis, que un jinete en acción entra el otro, y los 4 están en acción a la vez. No quiere decir que después de un primer jinete, este se acaba y empieza el segundo, se acaba y empieza... No, sino que los sellos son exactamente iguales. Los sellos empiezan a abrir y las copas también, ¿no? Hay 7 copas y 7 sellos, se recuerdan de los sellos, ¿no? Y las copas. En este momento estamos hablando de las copas. La 6ª copa es cuando se seca el río Éufrates, pero cuando la 6ª copa esté en escena mundial, que el río Éufrates se va a secar en su totalidad, por completo, las otras 5 copas están vigentes. Y esto va a ser hacia el final de la tribulación, la 6ª copa. Las otras copas van a venir iniciándose con el paso de la tribulación y con el paso del final de la historia de la humanidad en este planeta. Así que espero que haya respondido su pregunta, hermana Karina, y si no, volvemos a replantearla. Amén. Adelante, Mari Villarreal. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Amén. Me quedaba la duda. Yo prefiero preguntar y no quedarme en la ignorancia. Por favor. Fíjese que ahora que comentaba al respecto de estos 3 demonios, me quedó la inquietud sobre esa falsa trinidad. ¿Los 3 tendrán un cuerpo físico? O algunos sí, algunos no. ¿Serán demonios, serán personas humanas endemoniadas? ¿O serán literalmente demonios con algún tipo de cuerpo físico? Respondo, hermana Mari, le respondo. Satanás, que es el dragón, que dice el Apocalipsis 16, habla de 3 personajes, ¿verdad? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes son estos? El dragón es Satanás, que el Señor lo reprenda. La bestia es el anticristo, el líder político mundial. Y el falso profeta es la otra bestia, la segunda bestia. ¿Se acuerdan? Ya vamos a llegar a eso en la escatología, ¿no? Pero el anticristo, la primera bestia, que es el líder político global, sale, ¿de dónde sale? Del agua. Y el falso profeta de la tierra. Ok, ya vamos a ver eso en próximas clases. Estos 2 finales sí van a tener cuerpo. El anticristo y el falso profeta. El dragón, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, es un ente espiritual. Entonces, este dragón va a estar adentro del cuerpo del anticristo y adentro del falso profeta. Ellos van a estar poseídos, literalmente, no voy a decir endemoniados, sino que ensatanados, porque Satanás mismo estará dentro de ellos, ¿no? Muy bien. Y lo que dice la Biblia, que los espíritus inmundos a manera de ranas, Juan dice a manera de ranas, Juan que escribe el Apocalipsis, pero no es que sean ranas, es que lo que quiere decir Juan es que lo que hable el falso profeta y lo que hable el anticristo logrará endulzar el oído de los líderes mundiales. Y los líderes mundiales le creerán al anticristo y al falso profeta. ¿Pero por qué le creerán? Porque eso que ellos hablan va infectado
con el mismo poder del infierno demoníaco. Entonces, demonios estarán obviamente poseyendo el cuerpo y la mente de los líderes políticos mundiales, todos los reyes de la tierra, dice el pasaje, todos dice. Entonces estarán infectados por Satanás. Y en esa infección demoníaca llegarán al valle del Armagedón. Yo miraba, bueno, en sí miro series bíblicas y Sí, vi la serie de Apocalipsis. sí, Y tengo inquietud que usted dice que las últimas dos bestias van a tener cuerpo. Entonces en sí. yo vi que el anticristo pues fue un presidente, ¿verdad? Que se tiró de político a presidente. Y el otro era un sacerdote. Yo no sé si algún sacerdote de los que están, que quedó en vez del Francisco, vaya a ser la tercera, ¿verdad? ¿Ya? Gracias, hermana Paola. No lo sé. Es que yo no sé quién va a ser el anticristo. No sé quién va a ser el falso profeta. Lo que sí sé es cómo serán. O sea, el anticristo será un líder político mundial. ¿Y cómo será este líder? Empezará sin mucha fuerza. Porque Daniel, ya lo vamos a ver en otra clase, Daniel dice que hay 7 cuernos, 10 cuernos, y el cuerno más pequeño es el que emergerá, el que subirá. O sea, si Daniel dice que de los 10 cuernos de la estatua, de la imagen, de la visión que le está viendo, de esa bestia monstruosa, si hay 10 cuernos y el cuerno pequeño, digamos, desde mis 10 dedos, el dedo más pequeño se convertirá en el anticristo, quiere decir que de esos 10 reyes de la tierra, cuando la tierra sea dividida por bloques, vamos a llegar al momento que la tierra va a ser dividida por 10 bloques, ¿no? Y el rey más insignificante, el de menor jerarquía, va a empezar a levantarse y va a quitarle la vida a 3. Y van a quedar 7, ¿no? Eso dice Daniel, lo vamos a estudiar después. Entonces, este rey, el cuerno pequeño, empezará a ganar la simpatía de los otros reyes, de estos otros reyes de la tierra. Y como ganará la simpatía, entonces él asumirá, por orden de todos y por autoridad de todos los demás reyes, asumirá el poder mundial. Entonces, no sé quién es, le digo, pero sí sé cómo será un líder político de esa manera. Por el otro lado, el falso profeta, la otra bestia que sube de la tierra, ¿cómo será? Será un líder religioso, porque él tendrá que unir a todas las religiones. ¿En cuál religión? En una sola, en adoración al anticristo. Ese será el propósito. Muchos creen que será un sacerdote, otros creen que será un musulmán, otros creen que será un judío. No lo sé, no sé quién será. Ya lo podemos ver en otra clase cuando hablemos de la bestia, el anticristo y del falso profeta, que tomaremos una clase o 2 para cada uno de estos personajes, porque vale la pena estudiarlos en escatología. Así que, hermana, respondiendo a su pregunta, no sé quiénes serán, pero sí sé qué características tendrán. El primero, líder político, primero sin fuerza y luego subirá a tener la fuerza mundial. Y el segundo, líder religioso, que no sé si tendrá mucha fuerza al principio, me imagino que sí, y él le preparará el camino al líder político, al anticristo para todo. De hecho, el 666, la marca de la bestia, será propuesta y llevada a cabo a nivel mundial por el falso profeta, por el líder religioso y no por el líder político. Otra pregunta, hermanos. Donde habla que Judas ha sido el único donde directamente Satanás entró a morar en él y posteriormente se dirigió al Sanedrín y para entregar a Jesús. Entonces, la importancia de que solo en un hombre se ha manifestado la posesión directamente satánica ha sido en Judas. Entonces, las características que Judas ha tenido, recuérdense que Judas fue el tesorero de los discípulos. Yeah. Y entonces hay que ver también, nos deja ver entre líneas que muchas de las cuestiones de figuras que se dan es que también va a ser un hombre poderoso en el cual va a ser el anticristo, económicamente hablando. Entonces ahora Judas pertenece también a algo importante. El significado de Judas viene de la palabra Judá, que es alabanza. Entonces, viendo ese contexto, a mi punto de vista muy particular, hermano, como
yo le hablo a usted. Entonces, Sí. muchas de las cosas que se pueden ver son figuras en las cuales la apariencia que ha dejado anteriormente ha sido por un relato que le podemos poner atención para abrirnos los ojos en quién podrá ser el anticristo o la bestia. Hermano Ernesto, muchas gracias. Ha dicho otra de las grandes verdades bíblicas. Miren esto. Judas, derivado de Judá, Judá, alabanza. Por el otro lado, Satanás, ¿quién era? ¿Quién era antes de caer? Era el líder de la alabanza en el cielo. Satanás era el líder de la alabanza. Satanás era el músico. Satanás era aquella luz bella que la Biblia dice Luzbel, ¿no? El ángel más bello que ha existido. Satanás lo era, pero cayó. Judas, que viene de Judá, Judá de alabanza, etcétera, era el tesorero, era el que tenía las finanzas del equipo ministerial de Jesucristo. Muy bien. Poseído por Satanás, Judas va a entregar al anticristo aparentemente el poder mundial ahora a través de los reyes de la tierra y de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, atentos a esto que voy a decir y con todo temor, respeto y reverencia lo voy a decir. Presten mucha atención siempre a los líderes de alabanza de cualquier lugar del mundo. Porque como el líder de alabanza, no hablo de la iglesia bíblica, hablo de general. El líder de alabanza es una figura pública en la iglesia que toma el micrófono, que canta, que graba discos, que los pone en YouTube, que la gente llena estadios por ir a verlos y que pagan grandes cantidades de dinero, que va a venir fulano, que la banda esta, la banda el otro, llenan estadios y empiezan los líderes a creerse que por ellos va la gente a los estadios y que por ellos y aquí, por ellos allá. Entonces la alabanza es un ministerio que hay que poner mucha atención porque es la que primero enorgullece a los servidores. No así el que limpia los baños, el que pone las sillas, pero el de la alabanza, wow, ya si grabó un par de discos, si lo llevan a todo el mundo, si anda en aviones, en primera clase, relajado, y cuando llega lo llegan a traer en limusina o en helicóptero y le llenan el estadio. Cuidado, cuidado. Hermanos, siempre cuando el orgullo se les sube a la cabeza a algún líder, no hablo ahora solo de alabanza, hablo de todos. Hay que tener cuidado. Hay que tener los pies en la tierra, hermanos queridos. Si Dios nos da la oportunidad de ministrar, de predicar, de cantar, de orar por los enfermos, de todo, con los pies en la tierra siempre, sabiendo que no es por nosotros. Solo somos pecadores. Pero eso fue el error de Judas, ese fue el error de Satanás, querer ser como Dios. Hermana Irma y hermana Ana, y luego ya concluimos para no pasarnos de la hora de clase, pero está amena la clase. Yo la estoy disfrutando. Espero que ustedes también. Adelante, hermana Irma. Buenas noches, pastor. La Amén. pregunta mía es, cuando todo eso acontezca, ¿ya el rapto de la iglesia ya habrá sido o aún todavía no? Hermana, aquí está una pregunta de respuesta difícil porque yo no sé cuándo será el rapto de la iglesia. Fíjese. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo sabemos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando sea el rapto de la iglesia, todos los teólogos se van a dar cuenta y todos los que predicamos nos vamos a dar cuenta que estábamos equivocados en cuanto a cuándo será el rapto en relación a la línea de tiempo de la tribulación. Hay una línea de tiempo, ¿no? Entonces, mira, hay una línea, voy a poner este teléfono. Hay una línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo será el rapto? ¿Al inicio de la tribulación? ¿En medio de la tribulación? ¿O al final? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Porque la línea de tiempo existe. Hay una línea de tiempo de 7 años de tribulación. Los últimos 3 y medio, gran tribulación. Los primeros 3 y medio, tribulación. Ok, ¿cuándo será el rapto? ¿Será antes? ¿Será en medio? ¿Cuándo surgirá el 666? En medio. Al final de la tribulación, cuando empiece la gran tribulación, surgirá la marca de la bestia. Eso se sabe, perfecto. Pero el rapto,
Yo creo que será el final de la tribulación. Yo creo que no hay dos eventos. Cristo no viene acá a traer a su pueblo y luego viene acá de nuevo con su pueblo. Creo que no. Yo creo que San Mateo 24 es claro, la clase de la semana antepasada, en donde dice la Biblia que al final de todo, ¿verdad? El Señor enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos. Fíjense, si aquí estamos los escogidos, no ha habido un rapto, ¿no? Dice que enviará a sus escogidos de los cuatro vientos a reunirnos y luego dice vendrá el Señor y nos reuniremos todos juntos para estar en el aire con Él, para estar para siempre con el Señor. Entonces, no dice otra venida, ¿no? No un rapto primero. El rapto es cosa del cine más que todo y de un movimiento teológico que yo lo respeto mucho, lo respeto. Hay grandes teólogos ahí y los respeto demasiado. De hecho, he leído libros de ellos, estudio Biblias de estudio de ellos, pero en esa parte, pues simplemente mi punto de vista es así. Quizás será el final de la tribulación, pero no lo sé. La respuesta, hermana Irma, no lo sé cuándo será el rapto. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Fíjese, hermano, que sobre el río Éufrates, estaba leyendo un librito ahí de lo que piensa Mao y lo que piensa Jesús. Y Mao Zedong declara ya hace un buen tiempo que ellos tenían ya un ejército listo de más de 200 millones de gentes para atacar a cualquier lugar. Entonces, eso ya hace un buen tiempo. La India ahorita sobrepasó a China en población. Pero cuando dice que es para que pasen los reyes del Oriente, yo me puse a pensar que viene de China, porque los chinos todavía tienen reyes, tienen príncipes, tienen princesas y todo ese linaje que va extendiéndose. Muchas gracias, hermano. Mire, Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El pasaje es claro al decir que los reyes de la tierra en todo el mundo, no solo reyes del oriente. Entonces, ese pasaje muy claro hablando de la sexta copa que está abierta en ese momento, ¿no? Así que no son solo los reyes del oriente, son reyes de todo el mundo. ¿Por qué son reyes de todo el mundo? Porque si hay 10 cuernos en la visión de Daniel y el mundo lo dividiéramos en 10, que ya voy a llegar a esa clase que es fantástica, que lo dividiéramos en 10, obviamente solo hay que, y si el anticristo ya le ha quitado la vida a 3, solo hay que convencer a 7 reyes alrededor del planeta para que lleven a sus ejércitos, los cuales serán no 7 países, sino todo el mundo, pero que convergerán en 7 reyes, en 7 regiones, en 7 dinastías. Y la Biblia llama reyes porque en la época de la Biblia, obviamente, cuando se escribió, no existía la figura de un presidente, de un gobernante como tal, aunque la Biblia habla de gobernantes, no de presidentes, y rey es sinónimo de gobernante. Hermana Karina, despídanos, por favor, desde México. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. Señor y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir, Señor, estando en sintonía contigo, Señor, conectándonos contigo, Dios. Te pido, Padre, que le sigas dando esa sabiduría de lo alto, Señor, a nuestro pastor. Bendícelo, ayúdalo, Señor, y que nosotras, Padre, todos los que nos conectamos a esta enseñanza que Él nos da, Padre, podamos tener esa mente abierta, Padre, y ese corazón dispuesto a seguir aprendiendo de ti, Señor. Que no nos desviemos, Señor, a diestra o a siniestra, que no nos confundamos, Señor, sino que podamos nosotros con sabiduría, Padre, recibir estos conocimientos, Señor, y que podamos nosotros ponerlo por obra, Señor, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos descansar bien en esta noche, Señor, y que podamos mantener esa alegría, Señor, de búsqueda de ti en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos permites hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermana Karina. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden la clase, la tarea,
¿Quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? Todo lo que puedan investigar de ellos y van a ver que mientras más investiguen ustedes, más participan y mejor será, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a todos, queridos. Un abrazo y nos vemos pronto en la otra clase. Bye, bye. Saludos. Adiós. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bye, bye, bye. Bye. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.